Todo esto me hace reflexionar severamente en que el hombre puede trabajar por convicción en cualquier arte, ciencia o disciplina a la que se dedique y ponga todo su empeño. Yo tuve que buscar mi propia labor, que me ha permitido estudiar y cultivarme. Gregorio Cárdenas Hernández, celda 16, Palacio de Lecumberri. Gregorio Cárdenas nació en la Ciudad de México en 1915, perteneciente a la clase media. A temprana edad sufrió daño neurológico provocado por una encefalitis. Debido a esto, el pequeño mostró un comportamiento anormal, especialmente crueldad hacia los animales. Aunado a ello, Cárdenas tenía dificultad para controlar su esfínter. Pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual. Fue un alumno destacado desde su educación básica. A lo largo de su vida, Gregorio Cárdenas padeció de pesadillas angustiosas, cefaleas y vértigos. A consecuencia de tales males, dicho personaje visitó a numerosos médicos, los cuales no encontraron un problema de salud y atribuyeron eso a cuestiones depresivas o bien a la encefalitis que padeció. Sin embargo, a pesar de esto, el Goyo, como se le apodó, estudió y trabajó de manera normal. A los 26 años decidió ser independiente y salió de la casa de su madre, y encontró una casa ubicada en Tacubaya, en la calle Mar del Norte número 20, en la cual vivió los próximos años. A los 27 años estudiaba la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se destacó como buen estudiante y gracias a esto obtuvo la prestigiosa beca de Petróleos Mexicanos, Pemex, de Química, misma beca que le permitiría continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal. Aparentaba ser una excelente persona que superaba las adversidades presentadas, sin levantar sospechas. Sin embargo, la historia cambió y comenzó a cometer homicidios. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa a una prostituta de 16 años, llamada María de los Ángeles González y apodada Berta. Después de sostener relaciones sexuales con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cuerpo en su jardín. En los días siguientes, asesinó a otra prostituta. Después de ello, fue en busca de una prostituta más, Rosa Reyes Quirós, de la cual solicitó sus servicios. La llevó a su casa y estando allí, él la atacó y la asesinó. Finalmente, Cárdenas le quitó la vida a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de la cual estaba enamorado. Algunos cuentan que esta chica fue su novia. Los crímenes del Goyo Cárdenas fueron desconcertantes. Había estrangulado a 4 jóvenes indefensas, luego de tener relaciones sexuales con ellas. Más tarde, las había enterrado maniatadas en su pequeño jardín. La prensa capitalina se encargó de difundir la noticia con titulares extravagantes. ¿Cómo se transforma de ser humano en fiera? Y el estrangulador de Tacubaya. Los detalles de los asesinatos cometidos por Goyo Cárdenas causaron revuelo entre quienes leyeron la noticia. Aunque se conocían ejemplos de violencia de género y de necrofilia, estos siempre se relacionaban con individuos semificcionales, como Jack el Destripador, Barba Azul, el vampiro de Düsseldorf, entre otros, o con sujetos excéntricos que presuntamente compartían pocos atributos con Goyo, un hombre de bien, o así lo veían quien lo conoció. La aparente normalidad y respetabilidad del Goyo creaba una disyuntiva difícil de resolver. En general, lo que primó
fue la idea de que el acusado era una criatura paradójica cuya anatomía habitaba el hombre ejemplar y la bestia ávida por devorar a su presa. El juicio fue extenuante, debido a que los homicidios cometidos por Goyo Cárdenas no hubiesen sido ejecutados por una persona normal, como él lo aparentó, sino que, probablemente, fue a causa del daño neurológico que padeció desde la infancia, ya que su defensa objetó que los crímenes fueron consecuencia de alteraciones neuronales. Y así, durante los juicios se demostró que el Goyo padeció de encefalitis, lo cual le generó un daño neurológico, y además de eso, que tenía antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, su padre padeció jaquecas desde infante hasta los 31 años, algo que no es normal en una persona. El caso de Goyo Cárdenas resultó interesante por varias razones. Una de ellas por ser un multihomicida, generado por un daño neurológico. Esto ocasionó debates en todo el país acerca de la inimputabilidad penal. En el juicio convergieron la medicina y el derecho. Durante el juicio, el estrangulador negó todo al principio. Después, visualizó su futuro y fingió demencia, culpando a su daño neurológico, que fue lo que lo llevó a cometer tales crímenes. Por ende, redactó su propia declaración. Resultó culpable y el 13 de septiembre de 1942, la Penitenciaría del Distrito Federal, también conocido como el Palacio de Lecumberri o Palacio Negro, abrió sus puertas a este multihomicida, lugar donde estuvo 2 años. Estando en las celdas, continuó fingiendo demencia. A consecuencia de ello, las autoridades decidieron trasladarlo al manicomio de la Castañeda, en el cual permaneció un tiempo, a cargo del Dr. Quirós Cuarón, quien le diagnosticó neurosis evolutiva. El doctor le ofreció diferentes terapias. Una de ellas fue descargas eléctricas en el cerebro, mismas que le aplicaron, o así lo relata el Dr. Quirós en su libro, Un estrangulador de mujeres. Después de los tratamientos a los que se le sometió al estrangulador, y mientras permanecía en aquel lugar, comenzó a salir con las enfermeras, al cine, a conferencias y a charlas en torno a la psiquiatría. Por si fuera poco, se dio el tiempo de irse de vacaciones a Oaxaca. Esto no le gustó a las autoridades y ejecutaron una orden para capturarlo. Mientras se encontraba en Oaxaca, fue detenido y encerrado en el Palacio Negro, en donde prevaleció al menos 20 años sin que se le asignara auto de formal prisión. Debido a sus escapes en el manicomio, durante su estancia en el Palacio de Lecumberri, lo rotaron en varios pabellones y por ende celdas, mismas donde se convirtió en abogado. También fue escritor de varios libros como Celda 16, Pabellón de los Locos, Adiós, Lecumberri, Campo de Concentración y Una mente turbulenta. En los días en prisión, después que cumplía con las obligaciones que se le asignaron, en su tiempo libre pintaba, y debido a esto, se volvió pintor y sus múltiples obras fueron exhibidas en diferentes galerías. En este periodo se casó con Gerarda Valdés, con quien tuvo 4 hijos. Desde que ingresó en 1942, cumplió una condena de 34 años. Tras ser indultado por sus delitos por el presidente Luis Echeverría, el 8 de septiembre de 1976, Goyo volvió a pisar la calle ya como una celebridad y ejemplo para las autoridades de reinserción social. El gobierno de Luis Echeverría quiso demostrar que las prisiones funcionaban. Por ello, a los pocos días de ser absuelto el Goyo, María Moya Palencia, secretario de Gobernación, lo invitó a comparecer ante la Cámara de Diputados para exhibirlo como un ejemplo vivo de la readaptación social del delincuente. A mí me es particularmente grato que hoy, en esta sesión, esté aquí acompañándonos un hombre que hace más de 30 años
cometió varios delitos contra la sociedad, que se mantuvo hasta hace unos días en prisión, después de muchas vicisitudes que tuvo su proceso, después de haberse enfrentado con los problemas de las viejas ideas y también con las nuevas ideas regeneradoras de la readaptación social. Logró transformarse a sí mismo, readaptándose socialmente, rehizo su vida, terminó sus estudios de medicina, hizo estudios de abogacía, escribió varios libros y desarrolló una familia. Cuando al fin transformada su vivencia psicológica y establecido su equilibrio interno y social, la propia sociedad consideró que se había readaptado y que era la hora de abrirle las puertas de la prisión. Ha salido por ellas a hacer una nueva vida, reinstalarse en el servicio de su colectividad. Me da gusto que esté aquí entre nosotros, Gregorio Cárdenas Hernández. Tras sus 34 años de reclusión, Cárdenas optó por seguir con su carrera en leyes y estudió formalmente Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, actualmente la FES Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el paso de los años, el Goyo trató de ir en contra de la versión difundida de su caso, alegando que nunca padeció esquizofrenia, psicopatía, epilepsia, paranoia o síndrome de monopático de doble personalidad. Asimismo, llegó incluso a declarar que era inocente de los asesinatos que se le habían imputado. En la primera de 2 entrevistas publicadas por la revista Proceso, una en 1989 y otra en 1991, argumentó lo siguiente: no hubo rehabilitación, no lo considero adecuado, no me dieron ni una aspirina, durante mucho tiempo nadie hizo caso de mi asunto. En la segunda, niega todo vínculo con los crímenes que se le habían imputado, recordando lo siguiente: al salir, me dieron una hoja de libertad declarándome inocente, porque nunca me fue comprobado nada. Cuando el entrevistador, Héctor Rivera, le pidió que profundice un poco más sobre este asunto, Cárdenas incluso llega a insinuar que su encarcelamiento pudo deberse a una vendetta política. Mire usted, yo fui lidercillo de Petróleos Mexicanos en mis tiempos, después de la expropiación, pero, sinceramente, después de salir, he tenido tanto trabajo que no me preocupo ya de investigar eso. Actualmente, Goyo Cárdenas es una celebridad en la sociedad mexicana. En torno a su vida, se han escrito libros, se filmaron documentales y películas, así como obras de teatro. La pregunta del caso es: ¿Goyo Cárdenas sí cometió los crímenes que se le imputaron? Y de ser afirmativo esto, ¿se debió a alguna enfermedad mental o lo hizo en sus cabales? Es una de las historias de psicópatas, de la cual no sabremos la respuesta.